Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre un personaje esencial en la historia de la Unión Europea, que fue Robert Schuman. Fue el arquitecto del proyecto de la integración europea. El estadista Robert Schuman, reputado hombre de leyes y ministro de Asuntos Exteriores francés entre 1948 y 1952, es considerado uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Schuman nació en Luxemburgo y su vida estuvo marcada por su procedencia de una región fronteriza entre Francia y Alemania. A pesar de su experiencia en la Alemania nazi, o quizá precisamente a raíz de ella, asumió que solo una reconciliación duradera con Alemania podía formar la base de una Europa unida. Deportado a Alemania en 1940, 2 años más tarde huyó y se unió a la resistencia francesa. No obstante, no mostró ningún resentimiento cuando finalizó la guerra. Fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores. En cooperación con Jean Monnet, elaboró el célebre Plan Schuman, anunciado el 9 de mayo de 1950, fecha que hoy se considera el día del nacimiento de la Unión Europea. Propuso el control conjunto de la producción de carbón y acero, las materias primas más importantes de la industria de armamento en ese momento. La idea de partida era que sin el pleno control sobre la producción de carbón y acero, no es posible librar una guerra. Schuman informó del plan al canciller alemán Adenauer y envió inmediatamente la ocasión de crear una Europa pacífica y dio su aprobación. Poco después, los gobiernos de Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos también se sumaron a la iniciativa. En abril de 1951, los 6 estados firmaron en París el Acuerdo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. De esta manera comenzó Europa como una iniciativa de paz. Schuman también apoyó la formación de una política común europea de defensa y entre 1958 y 1960 fue el presidente del Parlamento Europeo. Schuman procedía de un entorno verdaderamente europeo. Nacido el 29 de junio de 1886 en Luxemburgo, su padre era un francés que había adquirido la nacionalidad alemana cuando Alemania anexionó la región en la que vivía, mientras que su madre era de Luxemburgo, por lo que tenía nacionalidad luxemburguesa. El propio Schuman, sin embargo, era alemán de nacimiento. Cuando, tras la Primera Guerra Mundial, en 1919, Francia recuperó la región de Alsacia y de Lorena, adquirió la nacionalidad francesa. Antes de la guerra estudió Derecho, Economía, Filosofía, Política, Teología y Estadística en la Universidad de Bonn, en Múnich, en la Universidad de Berlín y en la Universidad de Estrasburgo. Se licenció en Derecho con la máxima distinción en la Universidad de Estrasburgo. Acto seguido abrió su propio bufete en Metz en 1912. 2 años después estalló la Primera Guerra Mundial, por lo que Schuman quedó dispensado del servicio militar por cuestiones de salud, ya que tenía un trastorno de bipolaridad. Al finalizar la guerra empezó a participar activamente en la política e inició su carrera pública como diputado del Parlamento francés por la región del Mosela. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Schuman era ministro en el gobierno francés. Durante la guerra participó activamente en la resistencia francesa y fue capturado. Estuvo a punto de ser deportado al campo de concentración del Dachau, pero huyó a la zona libre de Francia y pasó a la clandestinidad cuando los nazis invadieron la zona. Oculto mientras el rey ofreció una recompensa de 100.000 marcos
Por su cabeza desafió a los alemanes durante los 3 años siguientes. Aunque De Gaulle, líder francés en el exilio, le invitó a ir a Londres, rechazó la oferta y prefirió permanecer con sus compatriotas en la Francia ocupada por los nazis. Después de la guerra volvió a la política nacional y ejerció diversos puestos del máximo nivel. Primero fue ministro de Hacienda, después primer ministro en 1947, ministro de Asuntos Exteriores entre 1948 y 1952 y posteriormente ministro de Justicia entre 1955 y 1956. Fue uno de los principales negociadores de importantes tratados e iniciativas como el Consejo de Europa, el Plan Marshall y la OTAN, siempre con el objetivo de mejorar la cooperación dentro de la Alianza Occidental y unir a Europa. Pero Schuman realmente alcanzó la fama por lo que actualmente se denomina la Declaración de Schuman, una propuesta para que Alemania y el resto de países europeos colaborasen con ánimo de aunar sus intereses económicos. Estaba convencido de que cuando se uniesen, la guerra no sería simplemente impensable, sino también materialmente imposible. En un discurso pronunciado el 9 de mayo de 1950, inspirado y en gran medida redactado por Jean Monnet, Schuman propuso someter la producción franco-alemana de carbón y acero a una alta autoridad común. Esta organización admitiría la participación de otros países europeos. Esta cooperación se diseñó de tal modo que crease intereses comunes entre los países europeos que condujeran a una integración política gradual, condición indispensable para la pacificación de las relaciones mutuas. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a las realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. La agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada. Sus palabras no cayeron en saco roto, dado que el canciller alemán Adenauer respondió rápida y positivamente, al igual que los gobiernos de los Países Bajos, Bélgica, Italia y Luxemburgo. Un año después, el 18 de abril de 1951, los 6 miembros fundadores firmaron el Tratado de París, por lo que se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la primera comunidad supranacional de Europa. Esta organización singular allanó el camino hacia la Comunidad Económica Europea y posteriormente la Unión Europea, que todavía funciona con las innovadoras instituciones europeas concebidas en 1950. No obstante, sus esfuerzos no se detuvieron allí. Pasó a defender con ahínco una mayor integración mediante la Comunidad Europea de Defensa y en 1958 se convirtió en el primer presidente del predecesor del actual Parlamento Europeo. Cuando abandonó el cargo, el Parlamento le concedió el título de Padre de Europa, dada la importancia de la Declaración de Schuman. El 9 de mayo de 1950 ha sido proclamado el Día de Europa. Además, en honor a su pionera labor a favor de una Europa unida, se ha dado su nombre al barrio que alberga la sede de varias instituciones de la Unión Europea en Bruselas. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.